y lo que marca un funcionamiento irregular de la economía argentina, donde el consumo está en sus peores momentos desde el año 2001, con una caída del sector productivo industrial y con indicadores de inflación que desde mayo de 2025 no para de crecer en un escenario de recesión. Lo que hay para decir es que este modelo está muy vinculado a lo que es la destrucción del tejido productivo industrial de Argentina. Fíjate vos que con datos recién de noviembre del 25 hay en el país más de 300.000 despedidos y casi 22.000 empresas cerraron sus puertas. Si eso lo llevamos a la provincia de Entre Ríos, y estos sí ya son datos del mes de diciembre, tenemos 930 empresas que han cerrado sus puertas. De hoy mencionar el comienzo musical también de Debate Abierto Radio, que era con Boney M, Kalimba de Luna, este grupo alemán de la década del 70 y 80. Gratos recuerdos seguramente para muchos de lo que ha sido esta bella música. Bueno, vamos a comenzar periodísticamente en el diálogo telefónico con el contador Juan Pablo Enríquez, economista, docente universitario, miembro del comité CEPA, del Centro Económico de Política Argentina por la provincia de Entre Ríos, y siempre es un gusto dialogar con el contador. ¿Cómo le va, contador? Un gusto. Rubén Lovera, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola Rubén, ¿cómo estás? A vos, un abrazo a vos y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Hace un buen tiempo que no dialogamos con usted, bueno, fue el año pasado, al cierre también de nuestro ciclo, pero han pasado muchas cosas en el país, en la Argentina, en nuestra provincia obviamente y en cada una de las localidades. ¿Cómo analizamos este movimiento económico, esta situación que tenemos actualmente? ¿Qué futuro nos espera a los argentinos? Y siempre queremos escuchar a diferentes voces para saber interpretar más minuciosamente en dónde estamos parados y cuál es la situación que vamos a tener en los argentinos en los próximos tiempos. ¿Nos cuenta, contador? Bueno, principalmente exponer que se viene dando una situación muy complicada en la Argentina con el desarrollo de este modelo económico, donde se visualiza un fuerte proceso de endeudamiento, no solamente del país, de las provincias y sobre todo un dato muy importante de las familias argentinas, ¿sí? Decir que hace aproximadamente una hora salió el dato de inflación del mes de febrero, sí, 2,9%. Son casi puntos de inflación en estos dos primeros meses de 2026, 33 acumulada interanual, y lo que marca un funcionamiento irregular de la economía argentina, donde el consumo está en sus peores momentos desde el año 2001, con una caída del sector productivo industrial y con indicadores de inflación que desde mayo de 2025 no para de crecer en un escenario de recesión. Lo que hay para decir es que este modelo está muy vinculado a lo que es la destrucción del tejido productivo industrial de Argentina. Fíjate vos que con datos recién de noviembre del 25 hay en el país más de 300.000 despedidos y casi 22.000 empresas cerraron sus puertas. Si eso lo llevamos a la provincia de Entre Ríos, y estos sí ya son datos del mes de diciembre, tenemos 930 empresas que han cerrado sus puertas y tenemos 8.300 despedidos en el sector privado, lo cual manifiesta un proyecto político y un modelo económico, como ha pasado en otros procesos históricos de la Argentina, que no tiene que ver con la producción, sino con la especulación financiera y con la destrucción del salario y del tejido productivo. Ahora, bueno, la suba acumulada ya es del 33,1%, y este primer bimestre, es decir, estos primeros 2 meses del año, enero y febrero, ha sumado el 5,9%. Oportunamente el presidente Milei había mencionado que el índice va a comenzar a descender después del mes de marzo, es decir, desde el próximo mes, cuando se mida el actual mes de marzo, y con el objetivo de llegar a un valor cercano a cero entre julio y agosto. ¿Es esto posible, cree usted, como economista, contador, de que pueda acontecer, pueda suceder, habida cuenta de la marcha de la economía?
Todo indica que es otra de las grandes falacias y mentiras esbozadas por el primer mandatario de la Argentina. Sí, dijo que en agosto íbamos a tener una inflación prácticamente de cero, y todo esto está demostrando, sin dejar de aclarar, ¿no?, que estamos trabajando con indicadores, porque en enero explotó también otra situación, con indicadores que tienen que ver con mecanismos y variables del año 2004. ¿Sí? Tienen 22 años. Estos parámetros de medición de inflación no tienen nada que ver con la realidad actual del país. Para que te des una idea, hasta el fax se está midiendo y no se mide internet. Y el alquiler tiene un porcentaje del 3%. Todo indica de que la inflación no va a bajar, se va a mantener o va a subir, y además a todo esto se acentúa un escenario internacional de crisis, de incremento del barril de petróleo, que eso termina repercutiendo de manera negativa en el incremento de todo, de lo que tiene que ver con el traslado, con el flete, con transporte y con alimentos. Ahora, esta situación, ¿por dónde cree que se puede dar en el ciudadano común, en el de a pie? ¿Cómo va a incidir en forma directa y cómo cree que está aconteciendo actualmente? Usted hablaba de cierre de empresas, de pymes, y que esto es una gran realidad, indudablemente, o lamentablemente, que se está perdiendo mucha mano de obra. ¿Cómo cree que se va a dar en el próximo, en este primer semestre, y la proyección, no sé si ustedes ya la tienen medido para el segundo semestre de este año? A mí me gustaría ser optimista, ¿no? Pero todo indicaría que el 2026 va a ser peor que el 25 y que el 24, y que lamentablemente esto va a aguantar hasta que la capacidad de endeudamiento de las familias lo soporte. Para que tengas una idea, más de 7 millones de personas están endeudadas, no solamente con el sistema financiero, sino también con las billeteras, pagando tasas siderales, generando que, por ejemplo, un personaje como Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, siga siendo el más rico de la Argentina a través de sus tasas usureras en el mercado. Pero ¿qué quiero decir con esto? No se vislumbra un buen escenario en tanto y en cuanto no hay una capacidad de generar riqueza y de ahorro de las familias, sino todo lo contrario. Estamos en un proceso de desahorro y de endeudamiento para poder cubrir los gastos corrientes, para poder cubrir el supermercado y las primeras necesidades que tienen los círculos familiares del país. Entonces, si no hay un viraje, una modificación de este modelo económico que tienda a generar un incremento en el poder adquisitivo de los sectores del trabajo, tanto formales como informales, esto no tiene buen destino y es la fotocopia de procesos históricos de la Argentina, como fue el caso del 2001. Ahora, quizás es una lectura política, contador, de por qué el crédito aún de la sociedad en relación de este momento económico ha sido muy malo seguramente el pasado, pero en este sentido, y por ahí de modo comparativo, ¿se puede vislumbrar un camino al final de esta situación? Porque digo, si hoy por hoy la situación es mala, como usted dice, principalmente para el sector productivo, la economía es únicamente para el sector financiero y la bicicleta financiera, ¿qué se puede esperar entonces para el sistema productivo? Muchos hablan de lo que ha sido el shock de las importaciones hacia la Argentina, esta apertura que se ha producido, con un margen inusitado, y hoy por hoy precisamente la propia industria nacional no puede revertir esa situación. ¿Cómo se observa o cómo lo refiere usted a saber de que tenemos una cadena productiva importante en la Argentina, pero que no arranca? La macro puede estar bien, quizás ya no tanto como estaba anteriormente, pero la microeconomía nunca arrancó, no se vislumbró un horizonte importante para comenzar a funcionar. Hay muchas lecturas para hacer, pero sin ningún tipo de respuesta concreta. Sí, ni la macro ni la micro están bien en la Argentina. Estamos hablando de que este es un modelo económico que se sostiene con deuda y con apoyo de Estados Unidos. El día que Donald Trump deje de perder
apoyo popular en Estados Unidos comience a afrontar esta situación que está atravesando en el mundo y esa pérdida de credibilidad que está atravesando en su país, seguramente Argentina se va a ver atravesada por ese punto, pero no tenemos un mercado interno, la apertura de importaciones está afectando notablemente esa situación, y obviamente los salarios muy bajos, perimidos que tenemos, no permiten que exista un proceso de recuperación de nuestra economía. Si las fuerzas de trabajo compuestas por empresarios, por trabajadores, no se planta ante el gobierno y le pide un urgente cambio de rumbo, las consecuencias van a ser cada vez peores y lamentablemente, como decía al principio y no es menor, esto ya lo hemos padecido en Argentina en otras décadas y deberíamos haber aprendido para no cometer siempre los mismos errores. Hoy el mundo está yendo para otro lado, para la protección de su industria, para la generación de empleo, para la disminución de horas de trabajo. Bueno, acá acabamos de aprobar una reforma laboral que precariza aún más los derechos de los laburantes de la Argentina, que aumenta la cantidad de horas de trabajo y que no genera para nada un ambiente auspicioso en términos de generación de riqueza y de incremento de la actividad productiva. No son buenos augurios para lo que viene de la economía del país. Esperemos que los actores de la economía, empleadores, trabajadores y algunos sectores del Estado puedan intentar solicitarle a quienes toman las decisiones del país modificar de manera urgente este rumbo que no nos va a llevar a un buen destino. Ya le pregunto sobre la reforma laboral, pero hoy, ni bien conocido el dato de inflación del mes de febrero, del 2,9% que hacíamos mención anteriormente, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la economía está en un proceso de corrección de precios relativos. ¿Me hace una lectura de esto? Sí, son situaciones que están vinculadas con una simulación y con un engaño permanente en los medios de comunicación, ¿sí? A ver, se va construyendo un discurso dominante, un relato que cada vez tiene más... ¿Sí, me escucha? Sí, digo un relato. Sí, un relato que va perdiendo credibilidad en el conjunto de la población porque no hay vinculación con la realidad, entonces no hay manera alguna de que eso vaya aprendiendo en la sociedad, porque se va padeciendo en la calle la caída de las ventas, el cierre de las empresas, el aumento del desempleo y demás. Y a nivel provincial, ¿qué panorama observa? A nivel provincial, recién mencionábamos que estamos casi en las 1.000 empresas que han cerrado sus puertas, llegando a 8.500 trabajadores que han perdido su empleo. Lamentablemente las provincias siempre son rehenes de los proyectos nacionales, de los modelos económicos, y aquí se está replicando con creces cada una de las medidas que nos han llevado al ostracismo en el país. Bueno, en Entre Ríos se está viviendo lo mismo, el sector productivo no viene atravesando un buen momento. Acá tenemos el sector avícola, que es muy importante y que no tiene la posibilidad de llevar adelante un esquema de crecimiento atento no solamente a la caída del mercado interno, sino también al auge importador que está afectando al sector. Y sobre la reforma laboral, ¿qué le infiere, contador? Digo, pensando en la aplicación y cómo va a ser, más allá de lo que significa la propia ley, la propia norma, ¿cómo cree que va a inferir también en la sociedad, en el trabajador? ¿Y qué puede suceder? Porque, bueno, seguramente va a haber muchas presentaciones en la justicia respecto del tema. Hoy por hoy, esto ha significado un retroceso importante. ¿Cómo lo observa? Sobre la reforma laboral, lamentablemente los más de 200 artículos no tienen ningún punto positivo para el conjunto de los trabajadores. Vos fíjate que esta misma ley que se intentó implementar hacia fines del 2001 se llevó puesto un vicepresidente de la Nación, lo que se denominó la flexibilización laboral, y hoy, bueno, convergieron todas las fuerzas empresariales y gobernadores y demás, y se logró aprobar, pero
seguramente en la práctica no va a tener ni consecuencias positivas en términos de derechos para los trabajadores, ni tampoco generación de empleo. Va a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo en términos de generación de empleo, así que estimamos que esta ley en algún momento se va a tener para recuperar las posibilidades de trabajo del país. Otro dato que observaba, que una familia tipo necesita 1.397.672 pesos al mes para no ser pobre. Digamos, la gran mayoría, bueno, de quienes perciben un sueldo está por debajo de ese monto, o al menos 900, 1.000.000, 1.200.000, es decir, que está por bajo de la línea de pobreza. Exactamente, sí, eso es uno de los problemas más importantes que tiene el país. Vos fíjate, entre el 70 y el 80% de los sectores del trabajo tienen ingresos menores a 1 millón de pesos, y eso ya marca una tendencia muy negativa en función de que la canasta básica total que marca la pobreza en Argentina está superando el 1.500.000 pesos. Uh-huh. Perfecto, contador, le agradezco la deferencia, como siempre un gusto dialogar con usted. Muchas gracias por este momento. Muchas gracias a usted.